acta de la sesión 52 sea por aprobada. El acta de la sesión 54 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario hará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Carter, Álvarez Salamanca, Fuenzalida Don Juan, Hernández, Morales, Noman, Sangüesa, Urrutia Don Osvaldo, Van Rieselberghe y von Mühlenbrock, que modifica la ley 19.303, que establece obligaciones a entidades que indica en materia de seguridad de las personas para incorporar entre sus destinatarios a los centros comerciales y autorizar la tenencia y porte de armas de fuego en su interior como medida de seguridad. 2. Oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante la cual remite la siguiente información respecto de la Ley de Presupuestos 2019, Ministerio de Defensa Nacional, tercer trimestre. Primero, el resumen de información relacionada con la situación del personal administrativo, profesional y civil y sus variaciones de ingreso, glosa número 1, partida 11. Informe respecto de gastos efectuados en cursos, pasantías u otras actividades de carácter formativo del personal de las distintas Fuerzas Armadas en el exterior, su fundamento, utilidad y el detalle de todos los costos asociados, glosa número 12, partida 11. En tercer lugar, informe glosa número 1, 01 Ejército de Chile, 05 Armada de Chile, 09 Fuerza Aérea, 23 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, 24 Subsecretaría de Defensa, 25 Estado Mayor Conjunto. Y finalmente, glosa 05, capítulo 25, Estado Mayor Conjunto, partida 11, relacionada con el Centro Nacional de Desminado. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta o puntos varios. Bien. ¿Puntos varios? No. Vamos. Muy bien. Entonces, pasando a la orden del día, corresponde continuar la discusión en particular de los proyectos que modifica la Ley 20.205, que protege a funcionarios que denuncian irregularidades y falta el principio de probidad para extender su aplicación al personal de las Fuerzas Armadas en las condiciones que señala, y el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas en el mismo sentido, los boletines 12.211 y 12.948 refundidos. En ese sentido, es que damos la bienvenida también al Ministerio de Defensa Nacional, a don Pablo Urquizar, señora Pamela Mardones, que nos acompaña también, porque así como se había comprometido con anterioridad, cuando estos dos proyectos se refundieron, es que el Ejecutivo ha realizado una indicación sustitutiva de manera tal de que se han podido asignar funciones a distintos... se ha podido establecer el canal de denuncia, como también las funciones adicionales que tendrían los funcionarios de las Fuerzas Armadas para permitir este sistema de protección a quienes son testigos de alguna falta al principio de probidad. Y en consecuencia, ofrezco la palabra al Ejecutivo a fin de que se pueda referir a la indicación respectiva y luego podríamos votar la indicación y de esa manera despacharíamos el proyecto. Le ofrezco la palabra a don Pablo Urquizar. ¿Está encendido? Ya no se ve, pero acá aparece encendido. A ver si yo lo apago. Ahí sí. Presidente, solo recordar unos hitos relevantes. Este es un proyecto, cierto, cuya moción original fue ingresado por usted y por otros parlamentarios también de esta comisión, con una convicción total, cierto, que existía una ausencia de una legislación análoga a la protección que tienen hoy día los funcionarios públicos con la ley 20.205. Después se ingresó otro proyecto también por parlamentarios de esta comisión, cierto, que liderados también por el diputado Urrutia, que básicamente lo que hacía era también recoger el aspecto sustantivo, cierto, del proyecto original, pero también incorporarle ciertos aspectos, características especiales, cierto, vinculadas a las Fuerzas Armadas, y después de una mesa de trabajo que se hizo con los parlamentarios, donde estuvieron varios de los que están aquí presentes, se trabajó con los asesores también, con las Fuerzas Armadas,
también, y se hizo un texto refundido, base, que lo que hacía era especialmente tomar en consideración las características y principios esenciales de las Fuerzas Armadas, como es la disciplina y la jerarquía, la realidad y las características específicas también de las Fuerzas Armadas vinculadas al sistema de calificación, a los cupos, ¿cierto?, y a las destinaciones, y en ese sentido se hizo un proyecto de ley que es bastante robusto, un proyecto de ley que está consensuado no solo por los parlamentarios, por los asesores, sino también por las Fuerzas Armadas, y en donde en la última sesión, como recordará usted, presidente, se comprometió el Ejecutivo, ¿cierto?, a ingresar una indicación sustitutiva porque sin perjuicio de que habían ciertos aspectos que no eran correspondientes a iniciativa exclusiva del presidente, necesariamente se necesitaba una indicación sustitutiva, dado que se hacía una indicación que sustituía al texto original presentado por usted, presidente. Y en ese sentido, el presidente Piñera, ¿cierto?, con el ministro Alberto Espina, tuvieron la firme convicción de que había que avanzar, y de ahí se presentó una indicación sustitutiva que lo que hace es modificar 4 artículos respectivos del decreto con fuerza de ley del Estatuto del Personal de la Fuerza Armada, el artículo 138, inciso segundo, que lo que hace básicamente es establecer la obligación de denuncia de los funcionarios que pertenecen, ¿cierto?, a las Fuerzas Armadas, de todos aquellos actos o conductas que sean contrarios al principio de probidad. Esto sin perjuicio de la denuncia penal, que está establecida en el 131 del Código de Justicia Militar y el 175 del Código Procesal Penal. En segundo lugar, se incorpora un artículo 153A, que lo que hace es establecer cuáles son aquellas conductas contrarias al principio de probidad, y aquí nos referimos al artículo 62 de la Ley 18.575, donde se establecen expresamente cuáles son los actos contrarios al principio de probidad, en los mismos términos que lo que hace ya el proyecto original, que es la Ley 20.205. En segundo lugar, se establece cuál es la forma de hacer la denuncia, cuáles son los requisitos que tiene que contemplar la denuncia. Se incorpora la reserva de identidad también como posibilidad en el caso de que el denunciante así lo requiera, y también se establece una como falta grave de la probidad, ¿cierto?, el hecho de hacer denuncias eminentemente falsas, ¿cierto?, o completamente infundadas, ¿cierto? Esto para efecto proteger también la institucionalidad misma, ¿cierto?, del denunciante. En tercer lugar, se incorpora un artículo 210A, que lo que obliga es necesariamente a establecer un sistema de presentación y tramitación de denuncias en el caso de, ¿cierto?, que existieran hechos o conductas contrarias al principio de probidad. Presentación de denuncias se hace necesariamente a través de un procedimiento que sigue las reglas de los sumarios administrativos, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas, donde se hace ante el superior directo, ¿cierto? Si el superior directo es el que está comprometido, ¿cierto?, con la falta grave de la probidad, se hace ante el escalón directo, ¿cierto?, ese superior directo. Y acá tiene una serie de controles que se incorporaron en virtud de un consenso de los parlamentarios y junto con las Fuerzas Armadas, que son básicamente 5, ¿cierto? En primer lugar, acá no solo se va a tramitar, ¿cierto?, conforme a las reglas de los sumarios administrativos de las Fuerzas Armadas, sino que, y no solo va a estar el mando directo, ¿cierto?, con la supervisión de ese sumario administrativo, sino que además van a haber una serie de controles. El primer control es que va a existir una persona externa, ¿cierto?, a esa misma sumario administrativo, que va a ser el director de personal o su equivalente de las Fuerzas Armadas, el que tiene la obligación de velar por las normas vigentes y las medidas de protección para el denunciante. Eso lo tiene que además informar el director de personal al comandante en jefe de manera mensual, y el comandante en jefe además tiene que informarlo al ministro de Defensa. Es decir, va a haber un control
no solo técnico y jurídico, sino que va a haber un control político al menos en 3 niveles, ¿cierto? El nivel de director del personal, al nivel del comandante en jefe del ejército, de la Fuerza Aérea o de la Armada, y a nivel de ministro de Defensa. Pero además se establece un cuarto control que dice relación con que no pueden ser o se constituye como falta grave en la probidad el hecho de adoptar medidas disciplinarias injustificadas, realizar hostigamientos, acoso o cualquier tipo de represalia en contra de quien haya efectuado una denuncia que esté vinculada, ¿cierto?, a una vulneración del principio de la probidad administrativa. Además, se establece en el artículo 210b la obligación del director de personal, cuando exista una denuncia por hechos que revistan cierto ser contrarios al principio de probidad, la obligación del director de personal de verificar que en dicha investigación disciplinaria se cumplan las normas del debido proceso, velando por la independencia de los procesos disciplinarios, y que al final del día se encuentre protegido el denunciante en todo momento. Y en último lugar, también como otro control para efectos de que se pueda proteger de la mejor forma posible al denunciante de hechos que revistan carácter de vulneración al principio de probidad, es que el denunciante no puede ser calificado por aquellos oficiales que hayan sido objeto de la denuncia, los que estarán inhabilitados para participar en las instancias de calificación anual y de apelación respectiva. Tampoco en ningún caso el haber efectuado una denuncia puede ser materia de demérito para el denunciante, y en ese sentido este proyecto de ley lo que hace es establecer un completo e íntegro sistema de denuncia para efectos de aquellos casos en que se consideraran hechos o conductas contrarias al principio de probidad, pero no solo un procedimiento de denuncia, sino que lo más importante, que es lo que está detrás, la idea matriz de ambos proyectos de ley presentados por los diputados de esta comisión, que es proteger de la mejor forma posible, ¿cierto?, a ese denunciante con al menos 5 controles que son los ya descritos. Muchas gracias a don Pablo Urquizar del Ministerio de Defensa Nacional, quien nos ha expuesto la indicación sustitutiva del Ministerio de Defensa en relación al texto refundido. Ofrezco la palabra sobre el contenido de la indicación sustitutiva antes de pasar a su votación. Ofrezco la palabra. En términos generales, a título personal, creo que la indicación se hace cargo de los planteamientos que hayamos realizado. Yo agradezco mucho que el Ministerio de Defensa, a pesar de la contingencia en la cual el país se ha puesto envuelta, no ha dejado de trabajar en aquellos compromisos legislativos, porque entendemos también que siempre van a existir contingencias de distinto nivel de intensidad y que es necesario ir adecuando todas las instituciones para enfrentar de mejor manera los desafíos del presente y el futuro. Yo tengo solo una duda y también le preguntaría al secretario cómo tendríamos que hacerlo, porque en el artículo número 2, párrafo número 2, establece los requerimientos de la denuncia. Dice que las denuncias que se formulen deberán ser fundadas, presentarse a través del medio y la forma establecida por la respectiva institución, y deberán contener la individualización del denunciante, una relación circunstancial de los hechos que se denuncian y la identificación de la de las personas involucradas y de los testigos que pudieran existir. 3. Todo otro antecedente que pudiera servir de fundamento y se estima útil para investigación. Y ahí la indicación agrega un cuarto, que es la firma del denunciante. Creo que en términos prácticos, con lo anterior, ya pudiese un poco responderse, porque creo que eso dificulta cuando los canales son online, por ejemplo. ¿Cómo vamos a exigirle la firma a un canal de denuncia online que requiere necesariamente la autentificación por parte del funcionario, los antecedentes y todo? No sé si es posible por una indicación sustitutiva, por ejemplo, aprobar todo, pero ver la posibilidad de votar separado solamente ese requerimiento, dice la firma del denunciante, que no estaba contenida en los proyectos anteriores. Eso. Ofrezco la palabra sobre el punto, no sea el Ministerio de Defensa o a quien la solicite. Presidente,
se quiso incorporar, ¿cierto?, la firma del denunciante para efectos de hacer más verosímil, ¿cierto?, y evitar cualquier tipo de denuncia que no tenga necesariamente, ¿cierto?, la autoridad misma del que está denunciando. Esa es la razón de ser de ponerle, ¿cierto?, la denuncia, la firma del denunciante. Esto sin perjuicio que como dice el presidente, claro, se vería más complejizado cuando las denuncias se hiciesen, por ejemplo, a través de un correo electrónico, en donde habría que pedir una firma electrónica avanzada, lo cual obviamente hace más complejo todo, y en ese sentido lo que se puede hacer es necesariamente es proceder como lo dice el diputado. El diputado Osvaldo Urrutia ha solicitado el uso de la palabra. Sí, yo comparto que el exigir las firmas a secas puede complejizar el procedimiento, sobre todo si se hace a través de medios digitales. Pero lo que se puede incorporar es el nombre o firma del denunciante. Basta con que diga el nombre. Sí. En el punto número 1 dice la individualización del denunciante. Entonces es insuficiente, ¿no? Pudiésemos, ¿les parece si sometemos a votación la indicación y eliminamos esa exigencia? ¿Sí? ¿Hay acuerdo con eso? Presidente, no hay ninguna dificultad que la comisión lo apruebe, con excepción de esa frase. Bien. Entonces, ¿les parece, si no hay más palabras al respecto, podemos... Se borra el punto 4 del artículo 2, segundo párrafo. Y entonces vamos a pasar a tomar la votación, señor secretario. Tomará la votación de la indicación sustitutiva. Presidente, si le parece, por la unanimidad, nosotros tomamos el detalle de la votación. O Bien. O 1 a 1. Si le parece a la comisión, 1 a 1. 1 a 1 a solicitud de la ley de ascenso. A los que no vinieron. Ya. Diputado... Diputado Carter. Por favor. Diputada Fernández. A favor. Diputado Asensio. A favor. Diputado Pardo. A favor. Diputado Pérez. A favor. Diputado Romero. A favor. Diputado Telier. A favor. Diputado Toá. A favor. Diputado Urrutia don Ignacio. A favor. Diputado Urrutia don Osvaldo. A favor. Presidente. A favor. Entonces está aprobado por 11 votos a favor. Le hago la salvedad de que esto significa una reapertura del debate que había quedado respecto a lo que ya la comisión había votado. Esto lo reemplaza. Esto lo reemplaza. Muy bien, entonces se da por aprobado la indicación sustitutiva y el proyecto que protege al denunciante de las Fuerzas Armadas. Diputado Osvaldo Urrutia antes, ¿sí? Es que en el artículo primero, en el artículo 138, yo había hecho un comentario en la sesión anterior o antepasada que dice los hechos contrarios al principio de probidad. Yo le había puesto un apellido, probidad administrativa. No sé si lo incorporaron. Sí, están en la indicación sustitutiva. Queda al principio de la probidad administrativa. Está en el comparado, ¿tiene un comparado? En la carpeta hay un comparado. Eso. Creo que es otro documento que está acá dentro de la carpeta, diputado. Es el documento de 3 columnas que está sí, aquí. Pero está en el 153, pero no está en el 138, que es el primero. Donde dice del presente estatuto. En el 138, después del presente estatuto, los hechos contrarios al principio de probidad administrativa respecto de los cuales hubiera tomado conocimiento del desempeño de sus funciones. Está sin el apellido. Señor secretario, le ofrezco. No, simplemente que el principio, el término probidad abarca el principio administrativo, entonces sería Está bien. tanto redundante. Ya. Como siempre nos referimos a ese tipo de probidad. La probidad es mucho más Sí, comprensible. sí lo sé.
Bien, pero habíamos ya tomado la votación, había faltado tocar la campana, que se ya justamente por aprobado el proyecto entonces que establece el mecanismo de protección a quien denuncie irregularidades y falta el principio de probidad dentro de las Fuerzas Armadas. Se da por aprobado el proyecto. Diputado informante. Ya. Sí, hay que acordarlo. ¿Qué cosa? El diputado informante hay Sí, que claro. acordarlo. Hay que acordarlo. Sí, pero en el primero no lo dice. Lo que pasa es que estamos hablando de probidad administrativa, no otras faltas a la probidad. Bien. En el 138 no lo dice. En el 153A sí lo dice. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, No hay entonces, ninguna excepción. y dentro de otros puntos, ¿les parece si la comisión acuerda enviar una comunicación a las Fuerzas Armadas? Yo tengo entendido que el Ejército y la Armada de Chile han estado colaborando en el combate al fuego en los distintos focos que se están desarrollando en nuestro país. ¿Les parece si la comisión acuerda enviarles un mensaje a aquellos funcionarios de agradecimiento y también de preocupación por su bienestar y por las labores que están desempeñando? ¿Se acuerda? Diputado Leonidas Romero. A mí me parece bien, pero Carabineros de Chile también ha estado combatiendo los incendios, por lo tanto me gustaría que también lo incorporaran. A ver, Sí. presidente, también Carabineros, aparte de poniendo la cara y el cuerpo para que le saquen la mugre, también ha estado en los incendios apoyando a los vecinos. Qué bueno. Y se va a enviar una nota a el Ejército, a la Armada, corresponde, bajo mi personal punto de vista, también a Carabineros. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leonidas Romero. Sin perjuicio de aquello, creo que la competencia de la comisión en general, nosotros hemos trabajado con la rama de la Fuerza Armada a cargo de la Defensa Nacional. No sé si. Entonces, yo lo restringiría por esta oportunidad, por lo menos, sin perjuicio de que cada uno pueda también desarrollarlo, o la Comisión de Seguridad. ¿Parece? Eso. ¿Se acuerda? Me falta diputado informante. Diputada Maya Fernández. Una pregunta, yo sé que llegué La un SC. poco más tarde y pido las disculpas. Importante en el proyecto. Sí sé, pero igual quiero hacer la consulta, diputado Chile. No, porque dado que parece que me escondí a las Fuerzas Armadas, porque no a los distintos ramas, ¿ellos están de acuerdo con lo que quedó en el texto? ¿Sí? Para que después no tengamos ningún tipo de conflicto, es bueno hacer la consulta. Don Pablo No, Urquizar, pero del yo Ministerio de prefiero hacer- Defensa. no, está Le bien, ofrezco la pero- palabra ante la pregunta de la diputada Maya Fernández sobre si las Fuerzas Armadas están No, ¿por qué no? de acuerdo con la indicación sustitutiva. Don Pablo, por favor. Presidente, ante la consulta, la diputada Fernández, este es un proyecto que fue construido, y esa es la gran gracia, yo creo, con los diputados, con los asesores y con las Fuerzas Armadas. Entonces está ¿Se hablo yo para qué? toda la sala. Sí, presidente, falta designar al diputado informante. El diputado Jaime Toá. Por ser autor y haber jugado un rol fundamental en la iniciativa de este proyecto, yo propongo que sea el presidente el informante. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jaime Toá. Bien, ¿hay acuerdo para que sea el presidente de la comisión quien informe el proyecto? Está Osvaldo Urrutia, el diputado Osvaldo Urrutia también es autor de una de las mociones, entonces Bien. me Entonces, parece que tenemos dos candidatos. El diputado Ignacio Urrutia ofrece al diputado Osvaldo Urrutia. Diputado Osvaldo Urrutia, le ofrezco la Presidente. palabra. Hace un tiempo, en todas las comisiones se hace lo mismo, hay un rol que vamos siguiendo por orden alfabético. Entonces, para evitar esta discusión, cada vez que hay que anunciar hay que... No importa, si no me... Puede partir al revés, en el colegio las pruebas partían al revés. Oye, pero yo no tengo ningún problema, pero tratemos de establecer un orden para... Pero si es que ya llevamos proyectos informados. Entonces yo creo que ya... Pero a continuación de eso,
establezcamos un orden de prelación para no caer en este tema. Yo le agradezco al diputado Ignacio Urrutia que me considere, pero creo que es mejor por una razón de orden al pariente. ¿Ya? A mucha honra. No el pariente. Bien. Sí, a mí me gustaría ser diputado informante, someto a la comisión. Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Se somete a votación o se acuerda? ¿No? ¿Se acuerda? Gracias, diputado. Se acuerda entonces. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias a todas y todos.